capítulo 18, los versículos 15 al 20. Dice el Señor a sus discípulos en esa ocasión: si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle saber su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. Pero si no te hace caso, toma a uno o dos más contigo y vuelve a hablarle, para que 2 o 3 testigos puedan confirmar todo lo que digas. Si aún así la persona se niega a escuchar, lleva el caso ante la iglesia. Luego, si la persona no acepta la decisión de la iglesia, trata a esa persona como a un pagano, como a un corrupto cobrador de impuestos. Les digo la verdad, todo lo que prohíban en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitan en la tierra será permitido en el cielo. También les digo lo siguiente: si 2 de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo la hará. Pues donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, yo estoy allí entre ellos. Esta es palabra de Dios. Como decíamos al comienzo de la celebración, estos textos de hoy todos tienen un sabor comunitario. ¿Qué quiere decir? Que se refieren a que la experiencia de relacionarme con Dios no es solamente un asunto íntimo, individual, una creencia personal, una cosa que yo hago entre Dios y yo, y hasta ahí llega la cosa. Evidentemente, la experiencia no es completa, la experiencia de relacionarme con Dios no es completa si no involucra a una comunidad. Parecería que sobra aclarar eso, sin embargo, es una confusión muy frecuente. Hay muchas personas que piensan así, ¿no? Yo tengo mi relación con Dios, entre Él y yo nos entendemos, mi Diosito me apoya, siempre está conmigo, no me falla, yo le pido y Él me da, y así estamos chévere. Yo para qué me voy a poner a reunirme con otra gente, que hay una cantidad de cosas con las que no me gusta lidiar, aquel me cae gordo, este otro piensa cosas raras, que el otro que día me miró feo, y hay una cantidad de dificultades que implican el relacionarnos unos con otros, y eso pues el Señor nos hizo así de diversos. Él nos conoce muy bien y sabe lo complicado que somos los seres humanos para relacionarnos. De ahí que es muy natural que uno tienda a decir, no, yo aquí más bien me quedo solito, no molesto a nadie, que nadie me moleste, y así funcionarían más fácil, por lo menos, las cosas. Aunque es cierto que el Espíritu del Señor habita en cada uno de nosotros, porque hay que estar más de uno para que Dios esté presente, según este versículo final del fragmento que hemos leído.
Pues si el Espíritu habita en cada uno de nosotros, ¿para qué voy a tener que reunirme con otros para que esté disque presente? Porque allí donde hay dos o más reunidos en mi nombre, yo estoy. ¿Antes no estaba? Pues obviamente no vamos a ponerle lógica humana a esas definiciones. Claro que sí habita su espíritu y su ser completo está allí, pero ese Espíritu de Dios en mí debe ser para que me mueva a actuar según su voluntad. No se trata simplemente de una presencia, de un amuleto depositado para que a mí me vaya bien, entonces, o una marca para librarme de que me vaya para el infierno. O una clase de poder sobrenatural, mágico, que me lleva a ser bueno, porque el Espíritu está dentro de mí. Todas esas cosas son en cierta forma, sin embargo no se limita a eso. Todo este texto que leímos tan lindo del Éxodo, de una comunidad que se prepara en familias y en pequeños grupos de varios vecinos y que tiene unos preparativos de una comida que se debe consumir muy rápido porque nos vamos. Esto no hay tiempo de hacer mucho preparativo, inclusive hay que comer de pie porque no hay tiempo de sentarse y acomodar unos manteles. Es una celebración especial, comunitaria, y que siempre tendrá que hacerse así. No tiene sentido, no creo que sea posible que una persona sola se siente a celebrar una Pascua como estaba concebida ahí. Empezando porque le sobraba mucha carne, matando un corderito, pues yo soy bien tragón, pero con el cordero. Pero porque ese éxodo, esa salida de Egipto, que denota salir de la esclavitud y dejar de ser esclavos y ahora ser un pueblo que tiene su propia autonomía, su propio gobierno, que hace lo que goza de esa libertad, de esa soberanía, eso es una cosa que se celebra en comunidad. ¿Cómo así que un pueblo y una nación de uno solo? Somos eso, somos comunidad. Y somos comunidad, pero no simplemente es que Dios les regaló, tomen, sean libres y váyanse y hagan lo que a ustedes les parezca. Somos liberados es para poder estar completamente disponibles y sin ningún impedimento para poder tener una relación directa con el Dios que nos saca de la esclavitud, con el Dios Todopoderoso que nos ama y nos quiere ver en armonía, en prosperidad, en abundancia, en libertad, en sanidad, en armonía, todo lo que debería ser el plan original de lo que el Dios amoroso concibió para su creación y especialmente para nosotros como su pueblo. No se trata de salir de ser esclavos de Faraón para venir a ser esclavos de un Dios de los que la gente conocía como dioses, que eran seres impersonales, completamente distantes,
a los cuales había que rogarles para ver si sí mandaba la cosecha, y como no la mandaba, entonces había que hacerle sacrificios de bebés y había que hacer una cantidad de rituales a ver si esos dioses se les pasaba la ira y por fin mandaban la lluvia y fertilizaban la tierra para poder. Esos eran los dioses que ellos conocían. Los dioses egipcios son una cantidad de caprichosos, uno se pone a estudiar todas esas figuras. Y los dioses caldeos también. Entonces, ellos conocían unas figuras de dioses completamente lejanas, pero el Dios vivo, el que les llama, el que es, no viene con esa clase de cosas. Él viene es a tener una relación directa con su pueblo y les llama eso como comunidad. No porque sean un pueblo que se merezca una cosa, era un pueblo de gente muy noble, muy buena, no porque se portaran bien, ¿no? Simplemente porque Dios decidió darles el regalo de esa libertad, porque decidió honrar ese pacto que había hecho con Abraham, a partir del cual establecería esa bendición para este pueblo y a partir de ese pueblo para todas las naciones del mundo, que es la parte de la promesa que se les olvida mucho a los judíos, ¿no? Que esa bendición es para todas las naciones, no solamente para Israel. Esa tendencia de soy yo, somos solamente nosotros y los otros no, es el egoísmo que tenemos todos. Esa creencia de que los seres humanos somos buenos y que la sociedad nos corrompe es mentira. Yo creo que es totalmente al contrario. Nosotros somos egoístas por naturaleza. La tendencia de cada ser humano es velar por lo suyo y los demás que se frieguen. Eso es lo que nosotros somos en forma instintiva, digamos. Toca aprender a hacer comunidad, eso sí toca, y ahí para eso hay que aguantarse al otro y hay que amoldarse. Y por eso, y eso lo vamos a ver a lo largo de todo el Evangelio. Aquí entonces celebra la Pascua y esa es, Dios quiere vernos libres y nos quiere agrupar y conformar como su pueblo para que gocemos de esa libertad en comunidad. Ese es el sabor que tiene esa lectura de Éxodo. Y por otra parte, al ser su pueblo, es un pueblo que confía y que pone su destino en manos de ese Dios, completamente del lado de su pueblo, completamente en favor de nuestro bien. Y entonces el Salmo por eso canta con ese júbilo, que es ese Dios que es Él es el que nos libra de los enemigos, Él es el que realmente está de nuestro lado y podemos por eso exaltarle y alabarle con tanto alegría. Ese Salmo pues tan triunfal que nos regala. Y viene el Señor aquí en este pasaje de Mateo, si vemos los capítulos que hemos venido leyendo y este mismo capítulo 18 en el que estamos ahora, empieza por, como nos compartía Ian hace unos días, era el reconocimiento que hizo Simón de a Jesús Cristo como el Mesías, y esa declaración de que hacer ese reconocimiento es lo que nos constituye como su comunidad, su eclesía, su iglesia. Por eso le dice, eso no viene
de mente humana, eso es revelación de Dios, y por eso es piedra, por eso es cimiento. Ahí, en eso consiste que seamos iglesia, en que seamos los que recibimos la revelación del Espíritu para reconocer a Jesucristo como nuestro Señor. Pero no se trata simplemente de darle un título honorífico, reconocerle como nuestro Señor, es decir, lo que Él dice, lo que Él nos manda, es lo que yo hago, porque es mi Señor, si no, no sería mi Señor. Yo sería admirador de Jesús si lo reconozco como hijo de Dios, pero no hago lo que Él me dice. Convertiría eso en admirador, en qué otra cosa, pero no lo haría mi Señor, no sería yo su súbdito, sino hago lo que Él dice. Entonces, esa es la roca. Por eso es Petros. Luego viene lo que nos compartía Elías la semana pasada, y es: pero cuando nosotros, muy llenos del Espíritu Santo, muy iglesia, muy en la sana doctrina y en la iglesia verdadera y todo lo que tú quieras, pero pensando como humanos, pero pensando, oiga, ¿y cómo es que vamos a montar esto para que sea más atractivo? Vamos a aplicarle las técnicas de mercadeo, vamos a ver cómo ganamos protagonismo, vamos a usar un nuevo lenguaje más moderno que cautive las redes modernas, una cantidad de cosas que le podrían tener cabida si armonizan, pero cuando ellas riñen, como le pasó a lo que decía Pedro, no, ¿cómo así que cruz? No, venga, no, es más, que no te pasen esas cosas. Cuando empieza a rivalizar el pensamiento humano nuestro con lo que el Señor nos está mostrando que es, entonces eso es, decíamos la vez pasada, ahí es Satanás. ¿Qué quiere decir Satanás? Rival, se opone, estorba el plan de Dios. No necesariamente estamos hablando de seres macabros, y bueno, es macabro cualquier cosa que se oponga a Dios, por supuesto, pero no el terrorífico de cachos y azufre necesariamente. Es todo lo que se opone. Y ahora viene este texto de hoy a mostrarnos una cosa, unas implicaciones mucho más prácticas de esa connotación de ser hijos de un pacto en el que la ley es la misericordia, de que la justicia de Dios es el rescate de los que estamos perdidos, es la posibilidad de reconciliación, es el perdón, y entonces viene una cantidad de parábolas como la de la oveja perdida, y mostrando cómo ese pastor afanado por sus ovejas es capaz de no, por un momento, más que las 99 que están bien encarriladitas, fijarse por ese momento en la ovejita perdida y hacer toda clase de proezas para ir a rescatarla. Y después de este fragmento que hemos leído, habla de cuántas veces hay que perdonar, que no son 7, sino 70 veces 7, o sea, cantidades incontables de veces que hay que perdonar. Y hace la parábola del siervo que le debía una plata a su patrón,
y el patrón se la perdonó una deuda impagable y sin embargo sale a cobrarle a un compañero que le debía una platica, pero nada impagable. Entonces le dice, a ver, ¿de qué estamos hablando? Usted dice que es hijo de ese Dios misericordioso y usted está llamado a practicar esa misericordia. Y aquí nos pone un ejemplo muy práctico. ¿Qué pasa con el hermano que ha pecado? En la mayoría de las traducciones dicen contra mí, pero parece ser que no necesariamente eso hacía parte del texto original. ¿Qué hacer con el hermano, con la persona que ha pecado? Porque evidentemente la experiencia en comunidad implica que vamos a tener momentos en que las cosas no van perfectas. Y entonces el egoísmo mío hizo que otro saliera lastimado, o viceversa. Mi actuación, mi interpretación de lo que yo creo que es la voluntad de Dios está de pronto equivocada y yo actúo de cierta manera y alguien tendría que hacerme ver, oiga hermano, no, así no es. Y entonces, en esa misma tónica que nos explicaba Elías la vez pasada, para el Señor no es importante, o sea, es muy importante cuidar la autoestima de cada persona. Como nos mostraba Elías, Jesús pone detrás de Él a nosotros para protegernos y Él ser el que le pone el pecho a la amenaza, a la adversidad. Nos cuida a nosotros, es severo contra el pecado, contra el enemigo, pero cuidadoso, tierno, protector con sus hijos, con nosotros. Entonces aquí, eso espera que nosotros seamos. Con el que está en error, con el que está cometiendo pecado, dice acá, con el que está dañando la armonía de la comunidad de alguna manera. Entonces la idea no es de una vez caerle, acusarlo con el escarnio público y excomulgarlo y todas esas cosas severas contra la persona. No, el problema no es la persona, el problema es el pecado, el problema es el egoísmo, la equivocación, la actuación de pronto de caer en una tentación de las pasiones humanas que a veces nos dominan. Entonces, esa secuencia progresiva de, venga, hermanos, llamarlo aparte, suavecito, amorosamente, y si no, entonces entre un grupito de 2 o 3, que se parece, Mateo está hablando de una comunidad de judíos, entre ellos ya existía esa práctica de poner a 2 testigos para que la cosa quedara como oficial, como que son palabras llevadas al viento. Ahí no acostumbraban a hacer contratos por escrito con notaría, sino que la forma de hacer las cosas así ya más oficiales era poner 2 testigos. Eso ya le daba connotación de que ya fue dicho y no es simplemente lo que tú digas o lo que yo diga, hay testigos. Pero si aún esta persona sigue en la terquedad, porque a veces somos bien tercos, entonces la comunidad, o sea, la palabra eclesía no se refiere en palabras de Jesús todavía
a una institución. O sea, lo que Jesús quiere no es una institución, sino una comunidad. La palabra eclesía significa simplemente eso, una comunidad. Entonces, ya ante la comunidad. Y esa comunidad ya representa una autoridad indiscutible. ¿Por qué? Recordemos que esta comunidad de Mateo era una comunidad de judíos. Ellos estaban acostumbrados a que tenían que acudir a una autoridad y estaban acostumbrados, por lo tanto, a que el sumo sacerdote, ¿cuál sumo sacerdote? Si ellos ya habían sido expulsados de las sinagogas, ellos ya habían sido considerados herejes y además los sumos sacerdotes lo que iban a venir era a imponer la ley, y ahora están en el nuevo pacto. No cuadra, no funciona, no son aceptados ni los unos por los otros, ni los sacerdotes aceptan a unos herejes cristianos, ni los cristianos van a encontrar como legítimas las decisiones de un sumo sacerdote que está anclado a la ley, que ya quedó atrás porque hay un nuevo pacto. Entonces se necesita una nueva institución de autoridad. ¿Y cuál es la institución de autoridad si ahora hay un sacerdocio universal? Entonces, esa figura de autoridad suprema la constituye Dios mismo, y por eso es que lo explica aquí Jesús. ¿Por qué es que la máxima autoridad a la que se invoca aquí es a la eclesía? ¿Por qué? Entonces le explica: porque donde están dos o más reunidos en mi nombre, ese soy yo. O sea, ustedes están yendo ante Dios mismo. Palabras mayúsculas. ¿Cómo así que nosotros, este grupito aquí de gente con muy escaso conocimiento teológicos, con ninguna jerarquía eclesial, constituimos la máxima autoridad y la presencia de Dios mismo? Esa es la maravilla de la presencia del Espíritu en nosotros y en forma de comunidad. Nos decía Ian la vez que nos expuso, cuando diciendo cómo era esa figura de autoridad dentro de la iglesia primitiva. No era una voz autocrática, una voz única que decía: no, es que Dios me reveló a mí y ustedes entonces hagan como Dios me dijo a mí. Ese no era Pedro, y eso no era ninguno de los discípulos. Se reunían y en oración, en una forma de estar sensibles al actuar del Espíritu Santo, dejaban que el Espíritu les mostrara lo que era la voluntad de Dios, y así se tomaban decisiones a veces difíciles. ¿Cómo así? Oiga, los nuevos creyentes tienen que circuncidarse o no. Esa era una decisión difícil en ese momento, y les tocó, no había un acuerdo fácil entre ellos, y les tocó reunirse para tomar esa decisión, y el Espíritu obró en esa reunión de comunidad. Entonces, de esta manera establece el Señor, porque es que la comunidad, esa reunión de colectividad en presencia del Señor, y sensible y dócil a la voluntad de Dios, es la presencia de Dios. Y eso no solamente es presencia para saber qué hacer, sino que está, dice aquí, todo lo que pidan en mi nombre será hecho por el Padre. O sea, esa comunidad goza de todo el respaldo del poder de Dios.
Ojo, leamos siempre este texto dentro del contexto. No se trata de que nos reunimos dos o tres que nos llamamos creyentes y empezamos a hacer lista de antojos, pozo de los deseos, a pedir cosas y a decirle al final de la frase, y en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Pedir en su nombre no es simplemente decir la frasecita en nombre de Jesús. Pedir en su nombre es porque estamos en todas las condiciones que hemos descrito. Una comunidad que reconoce que el que manda es el Señor. Una comunidad que está dispuesta a toda esa forma como Jesús ha mostrado que se actúa. ¿Cómo se actúa? Con misericordia, con perdón, con libertad, con generosidad, con comprensión, con la forma que Jesús nos ha mostrado. Eso es en su nombre. Entonces, en su nombre yo no voy a pedir cosas egoístas, en su nombre yo no voy a pedir cosas que se oponen a la misericordia, en su nombre no vamos a pedir carro último modelo. Si vamos a imitarlo nos toca burro. Entonces, sí, lo que pedimos en su nombre, es decir, en consonancia con su voluntad, es respaldado plenamente por el poder de Dios. Hay una cosa muy interesante en ese, y si el hermano no hace caso, entonces trátalo como un gentil o un publicano. Aquí dice un corrupto publicano. Bueno, aquí hay que aclarar cómo trata Jesús a un gentil y a un publicano. Uno tendería a creer con esta frase, y bueno, si ya no hizo caso, échelo para afuera y ya no ni le hable, que él verá que, ¿sí?, que se friegue. No, eso no es lo que diría. ¿Cómo trata Jesús a un gentil y a un publicano? A esos son los que más necesitan. Ese es entonces, a una persona que está en terquedad, que aún le vamos a tratar, y a pesar de que ante la comunidad y siguen en terquedad, no es que entonces ya lo ignoremos. No, vamos a tratarle como Jesús trata al gentil y al publicano. Es decir, vamos a buscarle con lazos de amor, a llegarle con misericordia, con que sienta que hay oportunidad de redención, hay oportunidad de rectificar, a pesar de todo lo que tú creas que ya no tienes perdón de Dios. Sí, hay perdón de Dios para todo. Entonces, se requiere un esmero especial, no una expulsión. Ahora, también tratar como publicano y gentil quiere decir, hay que también ser conscientes de que si la persona no acepta la autoridad de la iglesia, hay otras autoridades a las cuales tal vez sí esté dispuesto a someterse. Entonces, por ejemplo, lo que está cometiendo no es solamente pecado, sino delito, pues también hay que denunciarlo ante las autoridades, por ejemplo. Eso no está excluido de esta fórmula, pero siempre pensando en esa primera fórmula de que lo llamaste, hizo caso, has ganado, has rescatado, has sido Jesús, el buen pastor, yendo por la ovejita que se había descarriado. Entonces, qué bueno es que tengamos esa fórmula que el Señor nos plantea hoy, como que entre nosotros tengamos por autoridad
no leyes, no prohibiciones, no unos catálogos de esto sí se puede, esto no se puede, sino que tengamos una actitud siempre de restauración, y que nuestra percepción de dónde vendrán fuentes de decisiones, de dónde vendrá lo que yo considero autoridad legítima, lo entendamos de esta manera. Tú eres parte de una comunidad de creyentes, es decir, de humanos que han decidido reconocer el señorío de nuestro Señor Jesucristo, y por lo tanto ahí está la fuente de tomar decisiones, la forma de relacionarnos, la forma de establecer las cosas que hacemos como comunidad. Me parece que nos olvidamos a veces de esa importancia y de esa centralidad, y estamos dejando que la vivencia de iglesia para nosotros sea un accesorio de la vida y no el centro de nuestro accionar. ¿Cómo sería nuestra comunidad si nosotros le damos más centralidad a este concepto de comunidad? Y me es difícil imaginar. Nosotros estamos demasiado pensando que la iglesia es una cosa para los domingos. Pero ¿cómo sería si nuestras dificultades de verdad las manejamos así, como está planteando este texto? Si nuestras diferencias, si nuestras decisiones, si nuestras inversiones, todas estas cosas las manejáramos con este criterio. Es la comunidad bajo la guía del Espíritu Santo la que va a tomar, nos va a llevar a la toma de decisiones. Una vida teocrática, pero no las teocracias que hemos conocido, en la que un fulano se abroga la vocería de Dios para satisfacer sus maneras de pensar. No, una que realmente es sensible a la voz de Dios. Yo creo que tenemos mucho por aprender de eso, pero empezaré por decir que muchas gracias a Dios por abrirnos esta vía completamente revolucionaria de lo que debe ser nuestra existencia. Dicho también de paso, fue para mí una experiencia muy en primera persona esto de sentir que la comunidad es la presencia de Dios mismo, con todo lo que lo que ha sido esta semana con el susto que nos pegó mi mamá, no sé cuántos, de pronto algunos no sepan, que mi mamá tuvo un episodio una hemorragia dentro del sistema nervioso central, que todavía está en estudio, pero que le afectó por su estado de conciencia. Está todavía adormecidita, pero gracias a Dios en recuperación. Pero todo lo que la angustia de que mi mamá está en alguna manera amenazada, y gozar de ese acompañamiento tan palpable de una comunidad que se vuelca. Y yo sentí este texto muy en primera persona por eso. Aquí está la presencia de Dios, una comunidad que se duele, que se preocupa, que ora, y dije yo, definitivamente esto es maravilloso. Muchas gracias a todos por eso, y gracias a Dios por concedernos este privilegio de ser su comunidad.